Bienvenidos a Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la división latina de Kaiser University y Campus, donde compartimos historias inspiradoras, experiencias académicas y consejos para tu éxito profesional. Prepárate para conectar, aprender y descubrir todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Acompáñanos. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de la División Latina en español, Kaiser Voices. Ya pues conocen un poquito de nosotros, hemos tenido algunos episodios, ya varios episodios, hablando de diferentes temas para dar un aporte a la comunidad. Yo soy la decana asociada Karina Bejarano y estoy muy contenta de estar acompañada hoy de parte de nuestra facultad y de una estimada estudiante de nuestra división. Así que por acá los voy a presentar. Tenemos en primer lugar, comenzamos con las damas, por supuesto. Tenemos a Rosa Acevedo, estudiante de la licenciatura en Administración de Servicios de la Salud, pero está recién graduada. Rosa, ella es original de Perú. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Qué Encantada de estar bueno. con ustedes. Excelente, Rosa. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Tenemos también al doctor Ángel Pérez González, directamente de Puerto Rico, profesor de la Escuela Graduada de Psicología de acá de la universidad. Además es coordinador del programa de psicología a nivel de escuela graduada. También es consejero académico, psicólogo educativo con especialidad en neuropsicología escolar. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, feliz de estar con ustedes, ¿verdad? Y gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y el doctor José Flecha, también de Puerto Rico, es profesor de la escuela graduada de la División Latina. Su especialidad es el área de investigación. Ayuda a todos nuestros estudiantes de disertación a poder encaminar esos trabajos y graduarse. El doctor Flecha tiene un doctorado en administración de empresas con especialidad en marketing. También tiene una maestría en administración con especialidad en comercio internacional y otra en analítica de datos web. Así que bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, yo muy contento y gracias también por la invitación a este podcast. No, a ustedes por participar. Nosotros continuamos trabajando lo que es el capítulo Cómo ser exitosos o las series, porque es una cantidad de series, cómo ser exitosos en Estados Unidos como inmigrantes en un aproximado de 5 años. Y hoy vamos a hablar de lo que es la entrevista, la nueva cara de la entrevista virtual. Así que vamos a comenzar desde ya a ver qué experiencias nos traen el día de hoy y qué podemos aportar a la comunidad. Yo comienzo con esta pregunta que yo creo que ha marcado un antes y un después. ¿Cómo ha cambiado el proceso de entrevistas desde que se popularizó el formato virtual, después, por supuesto, de que llegó el COVID a nuestras vidas? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo podría comenzar, ¿verdad?, argumentando. Sí, las entrevistas virtuales se han disparado grandemente después del COVID-19 debido, ¿verdad?, a los problemas que hubo en la pandemia. Pero las entrevistas virtuales ha sido una herramienta que siempre ha existido, ¿verdad? Se comienzan ya, yo diría que después de los 2000 que comienza el trabajo remoto en las empresas. Entonces ahí se comienza a popularizar un poco en hacer las entrevistas, ya luego de los programas de adiestramiento y desarrollo y otros elementos que se hacen en línea, se comienza a popularizar, a hacer entrevistas en línea con el fin de poder capturar talentos que pueden estar en largas distancias que las empresas necesitan, ¿no? Qué bueno, qué buen dato. Para los que de pronto no sabíamos qué tanta data tiene la entrevista virtual, excelente dato para todos. Y bueno, el COVID obviamente marcó la diferencia, la acentuó muchísimo más, ¿no? Por obviamente todo lo que estábamos pasando en ese momento. Ahora, ¿se están retomando en este momento las entrevistas presenciales o sigue ganando, por llamarlo de alguna manera, o predominando las entrevistas virtuales? ¿Qué han podido ver ustedes? Yo creo que hay un efecto de lo híbrido que se ha popularizado más luego de lo que fue la pandemia, porque la pandemia, como mencionó el doctor Flecha, acentuó mucho, ¿verdad? Esta disponibilidad de nosotros tener la virtualidad como un acceso
a continuar unos servicios, ¿verdad? O una rutina que era esencial para todos nosotros. Pero también eso trajo otros efectos que no se habían considerado, ¿verdad? En compañías, en universidades y demás. Nosotros estamos en una universidad que es completamente online, pero las universidades que eran presenciales, que no tenían un andamiaje para hacerlo, pues se dieron cuenta, ¿verdad? Que pues había unas consideraciones que no se habían tomado. Y el balance ha estado en mantener este aspecto híbrido en lo que es la virtualidad, porque pues tienes lo accesible de que no te tienes que limitar a trasladarte físicamente a un lugar, pero sigue siendo importante y esencial ese face to face, ¿verdad? Ese cara a cara con el participante. Muchas organizaciones han tomado, ¿verdad? De la perspectiva de la psicología industrial, tener una primera ronda virtual y ya la segunda ronda sea presencial, si así fuese el caso, porque hay, ¿verdad? Empleos que ya de por sí pues estás solicitando para estar remoto. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Kaiser, pero yo nunca he estado, bueno, en la residencia he estado en un campus de Kaiser, pero realmente nunca estuve en una entrevista en Kaiser presencial, todo fue virtual, ¿verdad? Porque ya el trabajo es remoto, ¿verdad? Y pues hay una expectativa distinta, pero hay organizaciones que lo están haciendo virtual, incluso siendo el trabajo presencial, porque pues déjame ver primero qué me ofrece el candidato, qué puedo evaluar y no tener ese compromiso de agendar lo que llegue aquí, porque realmente la virtualidad te da ok, nos vemos, clic y estás en otra reunión automáticamente, y pues es más costo efectivo, ¿verdad? Pues para tanto el que está buscando el talento como para la persona que está haciendo la entrevista también. Sí, es Y, una y- herramienta bastante útil. sí, e incluso también aportando lo que dice el doctor Pérez, también tiene que ver con la cultura de la organización. ¿Ves? Porque hay organizaciones que tienen entrevistas que son only face to face o virtual, pero también tienen las entrevistas estilo comité, que también se puede dar con un comité de 5 o 6 personas y ahí veces, ¿verdad? Ver cómo se ve la dinámica. Y también las empresas pueden optar por diferentes opciones para ver cuán dispuesto está la persona, ¿verdad? Por ese empleo, ¿no? ¿Sabe? Para ver si ¿verdad? O sea, se sacrifica, va a la entrevista, si va formalmente a la entrevista y ver, ¿verdad? Diferentes, es que todo va a depender también mucho de esa cultura de la empresa, de lo que ellos buscan en un candidato. También, eso es Bueno, correcto. yo Rosa, sí, coincido con ambos profesores porque en la actualidad, en estos tiempos, se necesitan ambas, sea virtual o sea presencial, porque como dijeron los profesores, sea que la persona esté en un estado y quiera viajar y conseguir un trabajo en otro estado, le conviene usar la virtualidad, ¿cierto? Para cortar espacio y tiempo. Y como ellos pueden estar en Puerto Rico y están dando clases en Florida, entonces son ambas partes lo que se necesita, sea virtual o sea presencial. muy Y bien. es un proceso práctico, porque realmente tal vez un candidato que todavía no ha llegado a una fase de que está próximo a la contratación, pues tú no le haces viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos y la probabilidad es mínima de contratarlo. Pues la virtualidad te ofrece poder entrevistarlo, también a la organización le permite tener un rango más amplio de candidatos, porque puedo entrevistar de la virtualidad y ya los que más me gustan, pues eso los puedo invitar a que vengan presencial Ese y punto es hacer la interesante. entrevista. Ahorra tiempo. Claro, Ese, dinero y dinero. ese punto es interesante, porque tengo un colega que viajó, o sea, la empresa estaba apostando a que él aceptara la posición y para la primera entrevista le pagaron pasaje, hotel, todo. Y él no aceptó la oferta. Oh, Entonces, wow. O sea, que no hubieran hay garantía ahorrado el tampoco. dinero, en se hubieran ahorrado curiosidad. el dinero haciendo todo virtual. Sí, sí. Oh, Sí. wow. Y la Por empresa eso lo de las apostaba. rondas que se están dando ahora se ha popularizado a una ronda. De hecho, hay organizaciones que hablamos de la virtualidad por la videollamada, pero hay organizaciones que parte de la entrevista comienza en la llamada telefónica diciéndote, mira, hemos recibido tu currículum vitae o tu resumen, vemos que estás interesado y ya te están hablando desde cómo tú contestas, la seguridad con la que contestas. Si tú respondiste, ay, no puedo hablar ahora porque estoy en mi trabajo y lo demás, ya eso también es como que, espérate, me está trabajando. Ya tú empiezas a dar información. Si tú estás solicitando para un trabajo,
tú no respondes una llamada a un número que tú no tienes si tú no estás listo para hacer una buena respuesta. O sea, tú no respondes en el supermercado que se escucha el pip, pip, pip. Si tú estás buscando trabajo, yo no sé si es del trabajo, mejor no respondo, que me dejen un voice y yo llamo cuando yo esté preparado para responder preguntas. Y eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces lo mismo, algo tan sencillo como un correo electrónico, ¿no? Presentable, un correo electrónico que tenga tus datos personales, pero no muy, digamos, jocoso, ¿no? Eso también, eso es parte de que se va un poquito de lo que estamos hablando, pero es algo tan sencillo como si yo estoy aplicando a diferentes empleos, estoy buscando trabajo, yo tengo que tener cuidado de en dónde estoy para tomar esa llamada, porque puede ser que sea de una de esas posibilidades. Así que excelente lo que hemos estado compartiendo. Vamos a hablar de las experiencias personales. ¿Ustedes recuerdan su primera entrevista? Rosa, que está recién graduada. Vamos a empezar con ella. Rosa, Bueno, lo cuéntanos mío ha sido si la presencial, recuerdas. Ajá, cuéntanos un presencial. poquito. Y justo ¿Cómo te fue has sentido? la que me motivó a inscribirme en Kaiser. Oh, o sea, ¿tú La viniste? persona con la que me motivó a inscribirme y a seguir mis estudios fue una entrevista que tuve con una señora que fue justo la directora de recursos humanos, Oh, wow, donde yo ok. fui para un primer trabajo. Y me dijo, yo estaba pensando primeramente empezar como transcriptora o codificadora. Esa era mi Ok, idea, porque mi carácter es de una persona demasiado tímida y ok. entonces no quería rodearme de muchas personas. Y la señora, muy amable, muy atenta, me aconsejó seguir mis estudios. Y ahí fue donde caí en la universidad y así fue donde todo empezó. Qué buena, pero qué buena historia, ¿no? Anécdota, que otra persona a la que tú Claro, estabas aplicando fue la que más bien te motivó exacto, a exacto. continuar los Esa fue mi estudios. primera experiencia. Y ahora mismo, has ido a entrevistas? Todavía no he tenido esa Ok, experiencia, no he ok, vuelto a tener. Estoy todavía preparándome, pero perfecto. sí, eh, mi hermano tuvo una experiencia virtual en el tiempo de COVID y sé que cómo es, tiene que ser como una misma experiencia presencial. Uno tiene que estar formalmente vestido y tiene que ser lo mismo que una presencial, totalmente. Correcto. Bueno, aquí seguramente vas a Ujú. agarrar los tipsitos de los doctores para Totalmente, que te estoy segura, prepares súper, súper en esa estoy siguiente segura, entrevista. Qué estoy bueno, qué segura. bueno. ¿Y ustedes, doctores, se acuerdan de su primera entrevista? ¿Cómo fue? Claro, claro. Fue en el año 95. Fue ayer, doctor, ¿qué es Fue eso? ayer, cuando fui a trabajar para City, y fue bien interesante porque esa era face to face. Ujú. Y cuando pasé el proceso de entrevista, me citan a una sucursal y recuerdo que llego a mi casa después de la entrevista. A las 2 horas me llaman y me querían en 2 horas en Fajardo. Eso era como a media hora, una hora de donde yo vivo. Y tienen que volverte a preparar y ir. Porque parte de su proceso de reclutamiento en aquel entonces era, te vamos a probar a ver si tú quieres este empleo o no quieres este empleo. Y llegar allá, tener entrevistas, llegar a mi casa y después ese mismo día en la tarde te llamaban, mañana tienes entrevista con recursos humanos acá en San Juan, en la capital, a las 8 de la mañana. Y tú prepararte otra vez nuevamente y correr y te dan el hiring, ¿no? Pero virtualmente con Kaiser fue por teléfono. Fue con la doctora Oh, Porta Mérida, el doctor ajá. Roldán en aquel entonces, y fue por teléfono, no se utilizó ningún tipo de tecnología, como ahora que tenemos Teams. Todavía Teams no estaba popularizado, fue en el 2013, ¿sabe? Todavía Teams no estaba popularizado, entonces fue todo por teléfono, y al igual que las otras entrevistas que he tenido en panel. Y esa parte, como tienes una entrevista en panel, es estresante porque tú estás en un salón y tú tienes que mirar al uno, mirar al otro y tener un tono de conversación donde tú estás, ¿verdad? Para que ambas partes
no me quedé fijado, que, por ejemplo, el doctor Pérez me hace la pregunta y yo me quedé fijado ahí y no miro para los lados con el nerviosismo, sino tienes que relajarte y fluir natural en el proceso, ¿no? Y las entrevistas en panel pues suelen ser un poco más estresantes porque tienen todo el mundo observándote y puede ser que le caigas muy bien a uno y al otro no me gusta el candidato, ¿no? Y ese tipo de cosas se dan, ¿no? Y, ¿verdad? Y también en experiencias como entrevistador, pues también, ¿verdad? Ver todos esos elementos cuando estamos buscando un candidato, ¿verdad? En la virtualidad, ahí, ¿verdad? Pues, se toma en consideración otros elementos, ¿verdad? Como estamos observando, desde cómo está vestido. He tenido, una vez visto una persona que estaba vestida como si fuese a ir a un día de juego, creyendo que la virtualidad era, ¿sabes? Algo más relajado, sí. Más relajado. Estaba muy relajado, sentado con sus jeans, todo bien con sus jeans, su t-shirt y todo. Y decía, pero no fue formal para el proceso de entrevista, ¿no? También tienes que ver el tipo de industria a la que te enfrentas. ¿Ves? Pues posiblemente si para una industria creativa ir vestido así, ellos no les importa, ¿no? Pero si es un proyecto más formal, la seriedad, pues, ¿verdad? Hay que analizar siempre la industria donde estás aplicando para que sepas que ellos que ellos quieren escuchar y lo que van a hablar. Correcto, sí, porque si van a una industria musical, pues no va a ser lo mismo que ir a una universidad totalmente. Sí, Eso también es un excelente punto. Sí, ¿Y usted, doctor Pérez? No, en esa Cuéntenos. misma línea que dice el doctor Flecha, la virtualidad lo que hizo fue acotar unas distancias, pero hay unos elementos que se tienen que seguir manteniendo dentro de un proceso de entrevista. Y si yo quiero trabajar en Kaiser, yo quiero trabajar en X banco, donde sea, yo tengo que aprender de la cultura de esa organización. Yo tengo que saber para quién yo me estoy, no, la palabra se escucha, pero es vendiendo, ¿verdad? Porque yo quiero que apuesten por mí, yo quiero que me compren, ¿verdad? Yo quiero que me contraten, así que me tengo que vender bien, ¿verdad? Coloquialmente diciéndolo. Pero si tú sabes que es una institución que su cultura es formal, que es un puesto que tú aspiras, que es de gerencia o que tú vas a tener subordinado, tú no puedes presentarte como una teacher y en pijama, porque obviamente tú no vas a representar los valores de la organización y toda organización tiene unos valores, tiene una cultura. En mi caso, mi primera entrevista presencial fue como psicólogo, pues como maestro en Puerto Rico. Eso es, tú eres un número, te llaman por turno y al que le tocó la plaza, ese va para la escuela. Así que nunca tuve una entrevista como maestro, pero como psicólogo, en una clínica que me entrevistaron, me hicieron hacer una evaluación, me hicieron hacer una consulta de un caso. La directora de la clínica luego tenía feedback de esas personas que yo evalué, que hice una consultoría, pero y esto es lo que le llaman, ¿verdad? Un tipo de entrevista basado en competencias. Porque tú puedes hacer preguntas de ¿cómo tú manejas X cosa? ¿Cómo tú haces tal cosa? Pero si la persona no te lo demuestra, te puede decir que sí, y en teoría puede ser muy bueno, pero tú no, ¿verdad? Hay otras actividades que se hacen en las entrevistas que pues tú tienes que demostrar que tienes la competencia o no. Virtualmente, pues voy a también traer la de Kaiser porque realmente es mi primer trabajo remoto como tal. Fue bien corta, bien precisa, hubo mucha comunicación a través del email en un principio con la doctora Norma Pastor. Para mí era un poco raro, porque yo sé que cuando ya tú trabajas remoto es algo normal el email. Yo he aprendido en Kaiser a que el email es un de esto de comunicación. Para mí el email era una excepción. Yo enviaba un email y me quedaba mirando que me conteste, que me conteste. Uno tiene que aprender, ¿verdad? Que en la virtualidad también, aunque hay una cercanía, también la comunicación tiene un delay, ¿verdad? Porque tú envías un email y te van a contestar durante el día. Un email contestado el mismo día, un email contestado con prontitud. Y eso, correcto, cuando tú trabajas presencial, tú estás acostumbrado a ir al cubículo de tu persona, de tu colega, tengo esta duda, y te contestan al momento. Así que, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que ajustar. Pero fue una experiencia muy buena, la entrevista fue bien concisa. Obviamente, pues ya habían analizado mi currículum vitae y lo demás.
y pues como hacía buen matching, ¿verdad? Pues con la posición que estaban buscando como profesor y lo demás, pues estuvo más dirigida a establecer más unos acuerdos que a conocerme como tal. Que también, ¿verdad? Pues eso puede variar de acuerdo a la fase en la que tú estés o la necesidad que tenga la organización. Y tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Que no podemos ir con un libreto, porque tal vez tú vas con el libreto de que yo soy el doctor Ángel Pérez Santana, tengo una maestría, y te preguntaron, bueno, doctor, ¿y cuándo usted puede comenzar? ¿Cuál es su disponibilidad? Y tú, espérate, que yo pensaba que íbamos a hablar, que me querías conocer. Así que uno tiene que ir dispuesto a tener una conversación profesional, ¿verdad? Con ese entrevistado. Pero mi experiencia fue buena y no suelto ahora la virtualidad. El trabajo remoto es lo mejor que hay. Tengo los dos, yo dirijo una clínica presencial y trabajo remoto, pero en verdad te da mucha flexibilidad, realmente. Sí, total. Miren que acabo de acordarme en este momento, la pregunta, que hay que estar preparado para todos, ¿no? Para hablar de la empresa donde pretendes trabajar, que te tienes que preparar, que tienes que responder preguntas relacionadas a el background, ¿verdad? Lo que uno ha hecho, la experiencia y todo, pero también a preguntas que uno no se espera. Una de las preguntas que me hicieron a mí y me quedé como, ah, y me la tuvieron que repetir, fue aquí cuando entré acá. Si una amiga tuya tiene un problema, ¿qué haces? Y yo como, ah, entonces me la vuelven a hacer. Claro, con el tiempo, cuando pues ya afortunadamente pude entrar en el 2015, entendí por qué, porque yo iba a ser consejera de admisiones. Por supuesto, mi labor era consejería. Y yo digo, claro, por supuesto, ya ahora sí entiendo por qué las preguntas que no tenían nada que ver con lo que ya yo más o menos me imaginaba que había visto. Yo me vi miles de videos en YouTube para prepararme, pero habían preguntas que sí me cayeron como, wow. Esa misma línea, si fuese un personaje de Walt Disney World, ¿cuál sería así por qué? Claro, ellos por allí estudian personalidad, me imagino, Sí, ¿no? sí. Y wow, sí, mira, Rosa, Rosa, toma nota, Rosa. A mí me ha tocado todo lo que han dicho, porque claro, cuando entré en Kaiser me tocó la presencial, ¿no? Y me tocaron dos entrevistas. Después, cuando cambio de posición, igual fue presencial para directora de admisiones. Y la última, que fue para decana asociada, fueron 4 entrevistas, todas virtuales y en panel. O sea, que tocó todo junto. Pero eso, ya obviamente uno con tanto tiempo acá, uno conoce la institución y ya uno sabe pues qué cosas ¿Cómo se van van a mover las cosas? alineadas con, exacto, con la Ujú. universidad. Pero Rosa, es importante lo que han dicho. Han mencionado las Varios siguientes puntos preguntas. importantes. Sí, y quería preguntarte a ti, Rosa, ¿qué crees tú que es lo más importante que tú debes tener para una entrevista? Puedes mencionar 2, 3 cosas, por ejemplo. ¿Qué es lo que consideras más importante para prepararte para ello? Para prepararse para una Ujú, entrevista, sea ujú. presencial o Como virtual, sea, sí. es Ujú, cómo te vas a presentar. ujú. Cómo te vas a Importante. presentar es lo que dijo el profesor José, que es conocer la empresa a la cual vas a ir, conocerla. Luego de ahí, algo que yo creo es conocerte a ti, porque si no te Ujú. conoces y no sabes lo que tú quieres, entonces, ¿para qué vas? Tienes que conocer tu presencia, conocer la empresa y conocerte a ti. Creo que esas 3 cosas. Si vas Conocer con tus seguridad, habilidades, claro, claro que tus sí, claro que habilidades, tus sí, fortalezas, tus claro que debilidades, que sí. también siempre Exacto, preguntan, ¿y cuáles son tus debilidades? Y exacto. uno queda como, Ujú. bueno, no es que uno no tenga, sino que es una pregunta un poquito No, compleja de todas, responder, claro, ¿no? claro que sí. Bien, Pero esos tienes que puntos estar que, segura, segura en la así entrevista es, que vas, así es. demostrar tu seguridad. O sea, Ujú. estamos hablando de si es una Confianza, entrevista, si es una entrevista virtual, ¿qué elementos técnicos hay que tomar en cuenta? Internet. por supuesto. Siempre puede haber fallas, pero siempre hay que asegurarse, Sí, porque que nunca se sabe que puede haber una tormenta o algo, pero sí siempre hay que estar conscientes de eso, ¿no? Y sí, saber Pero, si Es por importante tener un casualidad hay plan una B. falla, un ujú, teléfono donde comunicarte y pedir disculpas, ¿no? Que eso, pasó tal eso. cosa. Exacto. ¿Cómo improviso si me quedo sin internet? ¿Qué digo? Ujú. tener ¿No? Eso un es importante fondo, tener un plan B. tener un O fondo.
El Porque fondo, estés por en el supuesto. cuarto y te dejas Algo que toda no la ropa. distraiga. Y se vea Algo la que no cama y distraiga. todo, correcto. Eso hay que arreglarlo. Algo neutro. La Muy bien. posición de la cámara. Yo ahora mismo, yo daba mis clases, yo tengo una MacBook que en cuestión de resolución y audio es muy bueno, pero pues ya uno lleva tiempo y dice, mira, ya, esto es como que ya va en serio la cosa, llevo 3 años aquí, vamos a invertir. Y fui no voy a decir nombre para no promocionar tiendas de tecnología. Y la muchacha fue la de venta fue muy buena conmigo. Y me dijo, quiero una cámara, yo soy profesor y lo demás, y le estaba explicando. Y me ha vendido una cámara que yo digo, wow, esto me hace como una cirugía plástica, pues es la Queda que uno, y tiene audio, ella me explicó, me empezó a explicar un montón de números de lo amplio, cuánto yo quería que se viera de mi oficina, cuánto no, yo puedo ajustar, si quiero que sea como que en ángulos, si quiero que sea recto, si quiero que sea desde wow. arriba. Pero son cosas que si tú estás, ¿verdad? Bajo una entrevista o demás, es importante la calidad de la imagen. Tú no quieres que te vean pixelado, tú no quieres que te vean y te quedes así que tienes que tener un buen internet. Si no tienes un buen internet, pues buscar, ¿verdad? Dónde puedes tener un buen acceso a internet, una buena conexión, que nadie te moleste encerrarte en un cuarto, que en el momento no aparezca tu El papá, tu audio. mamá, tu Es esposo. el audio, que no haya una música de fondo o de pronto alguna reunión con mucho. El perrito, que por más que nos guste, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ahí, eso es estás en complicado, una sí, pero hay que tratar entrevista. de. Exacto. Pero no tenerlo dentro del cuarto, porque realmente los audios de hoy día, la tecnología de ahora recoge el audio circundante, no recoge todo el audio. Por ejemplo, los que usan AirPods, los AirPods no recogen el audio de la persona que está al lado tuyo, se concentran en tu voz y en lo que está cerca de ti. Eso es importante saberlo, porque dice, bueno, me pongo unos AirPods, no te vas a ver mal porque esa persona va a ver que tú estás teniendo confidencialidad de la entrevista, que nadie está escuchando lo que te están diciendo. Igual tú estás preservando, ¿verdad?, de que él tampoco tenga un background noise que moleste en la entrevista. Así que utilizar headset con ese tipo de tecnología es un must al momento de hacer una entrevista, porque tú estás preservando que ese ambiente sea lo más limpio posible en cuestión de calidad de sonido para la entrevista. Eso va a hablar muy bien de ti, ¿verdad? De ese perfil, de que tuvieron una entrevista. No van a haber malos recuerdos de que no lo entendí, no lo escuché, no me estaba hablando y salió una motora, salió el perro, la mamá, se le cayó un caldero en la esquina de allá, escuché la olla, porque eso pues va a dañar toda la experiencia, ¿verdad? Sí, así De la es. entrevista. ¿Cómo? Pues ya sabemos que necesitamos buen internet, asegurarnos de que tengamos una cámara que se vea bien, el audio, el entorno, la presencia, el vestuario, la vestimenta, como lo podamos llamar. ¿Cómo influye el lenguaje corporal en una entrevista virtual? Muchísimo. Ujú. Los latinos de por sí somos Sí, muy de señas, muy de mucho las muy de movimiento. señas y vamos a hablar y tenemos que buscar, ¿verdad?, cómo manejar ese lenguaje corporal. Manteniendo la postura y como estás en la virtualidad, pues tú ensayas en tu casa, me voy a parar aquí, mantengo mis manos abajo, ¿ve? Para que entonces te puedan ver la parte, ¿verdad? El torso, ¿verdad? Que puedas tenerlo y que dentro de todo puedas mantener una visión, por eso es importante lo que dice el doctor Pérez, la posición de la cámara, ¿ves? Si tienes 2 pantallas, 3 pantallas y de repente estás mirando para acá porque tienes esa pantalla acá y por la cámara está acá, pues entonces la persona no te va a poder ver, ¿sabes? Todos esos elementos son importantes y que mantengas ¿verdad? Ese lenguaje corporal es importante. Yo siempre digo que cuando tú vas a hacer una entrevista, cuando tú vas a hacer una presentación, tú o lo convences o lo confundes, pero tú nunca te dejas, ¿verdad? Vencer en el proceso, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Dice, lo dejé confundido, porque a lo mejor no se ve la respuesta o lo demás, pero lo dejé confundido. Pero no lo dejé como que No lo dejaste ¿sabes? con la certeza de que tú no eres el candidato. Exactamente. Exactamente. Eso es como cuando tú envías la carta de intención, Ajá. me encuentro disponible para que podamos discutir los méritos para yo asumir este puesto. O sea, Hablando, ¿verdad? hablando de eso de carta de intención, una recomendación para Rosa. Es bueno que se haga su carta de intención y la agregue en su resumen, Sí, ¿verdad? Sigue siendo importante sí, cuando se envía, sí. Sigue sí. siendo útil y bien visto a nivel de lo que es reclutamiento. El documento.
y aún más con los temas de la inteligencia artificial, Ujú. el resumen que envía y la carta, prácticamente para cada empleo va a tener que editarlo. ¿Por qué? Porque ahora hay miles de personas aplicando para un puesto y no hay un oficial de recursos humanos analizando resumen por resumen para, ay, voy a llamar a Rosa, ay, voy a llamar a Ángel. No, va a trabajar el sistema de palabras clave. ¿Ves? Ajá. Entonces, si a lo mejor dice, buscamos un sales expert, ¿verdad? Y tú tienes colocado vendedor de muchos años, pero entonces no, tienes que cambiarlo y colocar ese verbo. Lo mismo, ¿verdad? Y cambiar, ¿verdad? Las frases para que sean iguales. O sea, cuando entre al pool del sistema de AI para el reclutamiento, él te elija y tengas la oportunidad de ser seleccionado. Dice, caramba, no me llamaron de este empleo y yo tengo todas las credenciales, tengo la experiencia, todo lo que ellos pidieron. Pero si no tenías bien escrito el job description, las Ujú. palabras clave, comenzar, ok, pide esto, ok, la palabra clave está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, para que cuando llegue al sistema, el AI lo lea y automáticamente pase al Ah, banco mira de qué candidatos bueno. que va a Ujú. evaluar y eso es, Qué chévere. Es una forma eh, de contextualizarlo, de conocer a quién le estás aplicando, porque también eso te ayuda a afinar más, ¿verdad? El ujú. perfil tuyo para que hagan match con donde tú pretendes vincularte como Claro. empleado. Sí, eso está ahora, ¿sabes? El AI en HR es bien Ujú. fuerte, específicamente en esos sistemas En reclutamiento, de claro, con tantos reclutamiento, porque candidatos. Y hay no buenos tienen. perfiles como LinkedIn, que realmente tú recibes muchos mensajes de LinkedIn, pero lo que estás recibiendo es un chatbot, un mensaje bien automático, que también está lleno de muchos errores porque todavía no es algo perfecto. A mí me llegan a veces, A mí vemos que su también. perfil es adecuado para nuestra organización, me están ofreciendo Súper ser vendedor de extraños. no sé qué yo, vendedor de qué, si yo al revés, yo compro un Tú compras, abrigo tú de compras, invierno en un desierto. Yo no sé decir que no. compras. Yo puedo ser un Rosa, buen comprador. una pregunta, o bueno, cuéntanos para ti, ¿cuáles crees que son las preguntas más difíciles que nos pueden hacer o las más difíciles de responder en una entrevista, desde tu percepción? ¿Cuáles son las que Desde mi más te podrían percepción. costar responder? A mí siempre lo de las fortalezas y las debilidades siempre ha sido bien... eh, Es difícil, porque siempre es difícil ujú, expresarte ujú. de cómo tú eres, ¿verdad? Pero creo que otra es de a dónde quieres llegar. Aunque, Ajá. ¿no? ¿Qué esperas de nuestra empresa, ¿no? ¿Te ¿Cómo esperas parece que, surgir? claro, Si quieres ahí uno a crecer. veces, qué tanto puedo hablar en esa pregunta de qué esperas crecer? Ujú, No, para no cometer el ujú. error de hablar de más, ¿sí? Claro, porque muchas veces ellos de repente creen de que la persona que está aplicando llega a un punto y luego deja la empresa. Y ellos no quieren eso. Ok, No, el eso contra es, eso multiplica. es, sí, Puede ir exacto. en contra tuyo, ¿no? Tiempo, entrenamiento y todo lo demás, eso es Claro, correcto. Eso es el claro, punto que acabas porque de de repente, mencionar. la persona está entrando, quiere llegar a crecer, pero de ahí se va. Ellos lo que quieren es una persona que se quede, no quieren O una de pronto uno persona que responde, vaya de uno, sí, uno conoce la empresa y dice, bueno, vas a entrar en un departamento, pero en la entrevista dice que quieres crecer y mencionas otro departamento. Es como claro. que, bueno, ya yo sé de antemano que quizás lo voy a perder, Ujú. ¿no? Ujú. Y también Entonces, No pienso quieren, no también que quieren ese depende tipo de mucho personas. de la posición a la que estás aplicando y la experiencia que tengas. No es lo mismo cuando tú estás aplicando y tú no tienes la experiencia para el puesto y es tu primera experiencia. Todos empezamos en nuestro primer trabajo. O sea, yo en algún momento di mi primera firma, me recuerdo que fue un febrero 14 porque le tiré una foto a mi firma con el número de licencia y todos los años me sale en Facebook recordándolo porque para mí era mi primera vez que firmaba como el licenciado Ángel Pérez Santana, para mí era un logro. Y fue mi primera nota de progreso, ¿verdad? Como psicólogo y le tiré una foto a la parte de mi firma porque para mí era como que emocionante. Y obviamente en ese trabajo, cuando tú estás en ese tipo de entrevista,
ya sea virtual o presencial, pues tú también estás en una posición de, pues estás buscando una oportunidad más que un empleo, porque tú quieres empezar a ganar experiencia. Pero ya también cuando ya tú tienes una experiencia, es importante tú conocer lo que es tu degree, ¿verdad? Tu expertise en el campo, porque hay entrevistas que va a llegar un momento donde tú vas a poder estar o sentirte, ¿verdad? Sin sonar arrogante y nada de eso, pero poder decir no acepto el trabajo, no es para mí. Yo he estado en entrevistas donde me han ofrecido una cantidad de dinero por hora, pero cuando me dan que pareciera adecuada, pero cuando me dan el job description, yo sé que éticamente yo no voy a cumplir con eso, o no es un trabajo real para mí, no me voy a sacrificar de esa manera, y yo he declinado la oferta y digo, no me interesa porque yo no, en tanto tiempo yo no puedo hacer eso, sería un trabajo de mala calidad, y me siento obviamente a lo mejor en una primera vez, qué sé yo, hace en el 2008 cuando yo estaba saliendo de la universidad, yo no hubiese, sí, claro, gracias por la oportunidad, pero pues ya hoy por hoy, ¿verdad? Pues es dependiendo en el momento que estés, ¿verdad? Tanto como en tu carrera profesional, como el puesto que estás aplicando. Porque yo puedo tener mucha experiencia, pero si yo estoy buscando un puesto que es de mayor rango, pues vendría siendo mi primera oportunidad en ese puesto. Entonces, pues también uno tiene que, no, pero yo llevo tantos años de psicólogo, sí, pero no de psicólogo haciendo esto, porque estás empezando. So que uno tiene, pero no, a lo que voy es que uno no debe tener miedo, que ahorita hablaban de las preguntas, a uno reconocer sus fortalezas y sus debilidades. El que tú vas a reconocer en que tú eres bueno y lo digas con seguridad, pero di realmente en lo que tú eres bueno. Y las debilidades, dile, mira, como debilidad, yo digo que es como tú digas las cosas. Para mí siempre hay un área de oportunidad, por ejemplo, en hacer esto, otro. Estrategias que he utilizado para mejorarlo ha sido esto. Y te dejo saber que es mi área de debilidad, pero te estoy diciendo que yo la reconozco y yo hago algo proactivo. Y estás trabajando en ello. Exacto. Claro. Para mí en un principio, tal vez la comunicación era un issue, porque yo tengo un tono de voz fuerte. Yo me veo serio de principio. Los que me conocen pues saben que soy medio charlatán, en el sentido de que me gusta como que relajar después de un tiempo, pero soy muy serio en mi trabajo, soy muy estricto en las cosas que hago. Pues en un principio comunicar de manera asertiva, pero porque yo hice, pues trabajé con mi asertividad, con mi objetividad, porque yo podía hacer las cosas como eran, pero era tal vez muy rudo, ¿verdad? Muy straight to the point, como diciendo las cosas. Y pues aprendí a ser asertivo. Que es cuestión de uno, pues, manejarlo. Yo creo que para ese tipo de preguntas difíciles debes tú prepararte para esas preguntas y hacer esa lista y practicarla para que cosas porque de repente tú te preparas para, ya me sé la historia de esa compañía, ya sé cuándo fue fundada, ya sé cuáles son los valores de esa empresa, y de repente te lanzas, cuéntame cuál es su fortaleza y debilidades, y ahí usted tosió, ¿verdad? Y me dice, mira, no sé, pero ustedes se fundaron en 1900 y su presidente es fulano de tal. Entonces ahí tú, ¿verdad? Mire, yo cuando yo trabajé 20 años en la banca, y en el 2014 me tocó cerrar la compañía. Y entonces, en el proceso de transición, pues yo tenía como tiempo parcial ser profesor. Era mi part-time, no era mi full-time. Ahora es mi full-time y yo lo amo y lo adoro. Pero en aquel momento yo quería cambiar de industria. Estaba cansado de la banca, de los préstamos y las hipotecas y la delincuencia, todo lo que tiene que ver con la banca. Y apliqué para una posición que iba a dirigir parte de Centroamérica y el Caribe para una empresa de vinos completamente diferente. Y tenía que estar 25% disponible para poder viajar, ir a los viñedos en diferentes lugares del mundo. Era como un trabajo soñado. A ver, María, o sea, Nueva Zelanda, te lo decía así, tenía que ir a Nueva Zelanda, tiene que ir a Champán en Francia, toda esa industria. Yo me empapé de la industria de vino. Mire, yo me comí todo aquello. Y pasé por el proceso de entrevista y llegué hasta la ronda final. Quedamos 2. Pero al final el sommelier es sommelier. Al final el sommelier es sommelier. Pero yo con mi lema, o tú lo convences o tú lo confundes. O sea, yo fui preparado. No, podemos hacer esta estrategia, esta distribución de esta manera, de esta forma, estos clientes, estos eventos, estas campañas, porque para mí marketing es marketing, ¿verdad? Es adaptarlo al producto que tengo que llevarlo.
y pues al final no se dio, ¿verdad? Pero fue un proceso bien interesante y sin ningún tipo de experiencia en esa industria, llegar hasta el final, ¿verdad? Con todos los candidatos que estaban, ¿no? Sabe es que esto es como, esto es creer en ti mismo, ¿me entiendes? Cuando tú crees en ti mismo, olvídate, yo voy, olvídate, sin miedo, ¿sabes? Y te presentas y vas con seguridad y mira, yo lo voy a lograr. A lo mejor no lo logras, pero a lo mejor llegaste, ¿verdad? Hasta el final, pero si vas con la mentalidad, ay, esto no, ay, voy para allá porque pues entonces no vas a tener un buen desempeño. Por eso la actitud, cuando vas a una entrevista, debe ser la mejor, Sí. ¿sabes? Ir con Y una sobre buena todo en la actitud. virtualidad, Y, porque y ahorita es hablábamos de algo, lo no verbal. En la ajá, virtualidad la palabra va a tener mayor peso, así que porque van a haber gestos, ¿verdad? Que tal vez presencialmente pueden evaluar que no lo van a poder hacer de manera virtual. Así que el que tú te puedas proyectar bien con seguridad, que tú puedas identificar tus fortalezas, tus áreas de oportunidad y que utilices las palabras correctas, porque no es lo mismo decir mis necesidades que mis áreas de oportunidad. Entonces, es importante el wording que tú vas a utilizar y empaparte ¿verdad? De ese lenguaje. eh, en la virtualidad, en una entrevista virtual, hace mucho peso, porque la entrevista virtual genera mucha ansiedad anticipada al entrevistado, porque tú no sabes si te va a caer el internet, si tienes tu niño y te va a llegar mamá y se te va a entrar en la cámara. Así que tú estás lidiando con muchos aspectos que no es lo mismo cuando ya tú, ¿verdad? No estás en tu ambiente y fuiste presencial a ese lugar y estás concentrado en la entrevista, la virtualidad, tú sigues estando en tu entorno. Así que el que te prepares, el que sepas cómo vas a responder, el que te sientas seguro, te va a dar, ¿verdad? Va a mitigar otros factores que a nivel presencial tuviesen apoyado. Entonces, pues, en la virtualidad, pues, es una fortaleza. al final siempre errores los vamos a cometer, con o sin experiencia siempre, y va a ser algo muy genuino quizás, ¿no? También porque es algo de proceso. Rosa, yo estoy segura que los va a convencer, porque ella salió de aquí excelente, preparada, con muy buen promedio. Rosa, de tu parte, eh, ¿qué recomendarías? O sea, ¿qué factor o qué es lo principal que tú le recomendarías a tus compañeros estudiantes, a todos los que van a ver el podcast, em, que hagan o que se muestren en su entrevista para generar una impresión positiva? ¿Qué les recomiendas tú hacer? Bueno, siempre ir con buena actitud. Siempre ir con buena actitud y seguridad, sobre todo, ¿no? Seguridad ante todo, saber lo que uno quiere, Ujú. las capacidades que uno tiene, saber comportarse, expresarse y Y practicar, uno puede practicar, sobre practicar todo, antes, y yo ¿verdad? creo que sí, yo Sí, creo que yo lo sí, uno hice y tiene lo que seguiré practicar. haciendo. Sí, siempre, siempre es bueno practicar, Sí, pero sobre creo todo que que es en inglés. sobre Imagínate que es todo. en inglés. Ay, Dios mío, Ahí es Pero toca peor. ahí. la actitud demuestra mucho, ¿no? La actitud que muestres a la persona que te va a entrevistar va a mostrar mucho de ti, Y tu carácter, esa primera entrada al saludo, desde el saludo sobre mismo, todo, tu sobre sonrisa, todo, yo creo que eso va a sobre causar, por lo todo, menos suavizar, ¿verdad? Si tú entras de manera sobre suave, todo, pero segura, con segura. una buena sonrisa. Por Excelente, yo estoy supuesto. segura que, mejor dicho, te va a ir súper bien. ¿Qué no se debe preguntar de parte del entrevistado? ¿Qué no es recomendable preguntar? Porque a mí me han tocado también unas preguntas que yo digo, pero no tiene nada que ver con la posición que estás buscando. ¿Qué pasó aquí? Y ahí se Entrar, cae. entrar en aspectos personales de la persona, Ok. dedicado. Por ejemplo, yo he tenido personas que han preguntado elementos de su religión y eso Ok. no se No, puede incorrecto. preguntar, ¿sabe? O entrar en aspectos muy personales de la persona, porque hay veces que estás conversando con la persona y se entró en un tema como que muy personal, cambia la retórica, tienes que volver al enfoque, porque a veces la entrevista está muy agradable y siguen hablando y de repente se fueron del tema de la entrevista Ujú.
y entonces pierdes. Por eso es que las empresas hoy en día, la mayoría tienen ya una guía de preguntas. Y cuando vas a entrevistar, estimada Karina, yo soy el señor Flecha, voy a entrevistarle a usted para esta posición. Usted va a ver que tengo aquí una guía de preguntas, una formalidad de la institución, ¿verdad? Que tengo que hacerle una serie de preguntas basadas aquí y alguna otra pregunta que va a salir en el ruedo. Y ya muchas empresas, para evitar ese tipo de elementos, ya tienen una guía de preguntas y una manera específica como ellos quieren que entrevistes a los candidatos, ¿sabes? Ujú. Para poder evitar esa misma situación, ¿verdad? Son preguntas Incomodidad, total. incómodas o que Claro. puedas ser incómoda. ¿Planificas quedar embarazada próximamente? Discrimen, No discrimen, sé. eso fue la discrimen, la demanda. Ahora, de parte, al contrario, Yo diría que de toda parte del candidato, que yo no diría que debe preguntar. Ujú. toda entrevista tiene unas fases. Un buen proceso de entrevista tiene unas fases. Y yo diría que uno sabe cuándo es el momento de preguntar por compensaciones y beneficios. Hay que esperar el momentum. Yo te digo el momentum, todo tiene su momentum. Tú no puedes estar en una fase de que te están conociendo, ¿verdad? Que están interesados en tu perfil, en cuáles son tus habilidades, tus competencias, tus experiencias, qué tú has hecho, cuál es tu trayectoria. Y de momento uno se da cuenta, ¿cuánto es que pagan aquí? Pero el Ajá, salario ahí no se cuánto es, cayó también. porque ya entonces la entrevista sabemos que todos trabajamos por un sueldo, un salario, una compensación. O sea, por más que a nosotros yo amo lo que yo hago. Yo amo ser psicólogo y profesor, yo amo lo que hago. Pero al final del día también me gusta mi salario. No lo voy a hacer por una cantidad que no me permita vivir. Así que uno tiene una expectativa salarial. Pero va a haber una fase en la entrevista, en la misma entrevista, aunque sea una, o si hay una próxima proceso de entrevista, donde tú vas a ver que ya te están dando el pie forzado a ver cuál es tu expectativa con respecto a la organización. Y cuando esa pregunta surge, ¿verdad? De qué tú esperas y lo demás, cuál es tu expectativa en esto, bueno, pues entonces pues ahí uno se siente en la libertad, ¿verdad? De hacer esas preguntas o esas aseveraciones sobre qué es lo que yo espero con relación, ¿verdad? Lo que puede ser remuneración, beneficio, días libres, no sé, ¿verdad? La Todo expectativa que correcto, uno sí, tiene. tal Pero no cual. debería de salir del entrevistado esa pregunta, debería ser una respuesta, Ajá. porque ya te dieron la libertad de hablar del tema. Y yo creo que en una entrevista uno está para ser evaluado Ujú. y demostrar que tú eres el candidato. Tú no estás para ir a preguntar sobre cómo es ¿Cuánto esta me voy a compañía, ganar? pero y cómo ustedes evalúan, porque el viquinto eres tú. Mira, a mí me ocurrió en una entrevista que fue panel y yo sé que ellos quedaron impactados con mi entrevista. Seguro que sí, doctor, sí, seguro. Ellos siguieron preguntando y con lo que hay y al final me dijeron, señor Flecha, ¿tienen alguna pregunta para nosotros en este momento? Y yo dije, primero que nada, darle las gracias a ustedes por la oportunidad de haberme tenido aquí. En este momento no tengo ningún tipo de preguntas. Y ellos se quedaron así como que, en serio, no vas a preguntar nada, ni de salario, ni horario. Yo me quedé callado, yo no tengo que preguntar. Me llevan para la segunda entrevista y ahí era personal con el director. Y señor Flecha, es que el comité quedó muy sorprendido con usted, con su entrevista y todo lo demás, pero le sorprendió que usted no preguntara por el salario. Dijo, no era el momento. No era el Ahora sí lo momento. es. A mí sí no era el momento. Pero Bueno, ya como que está estamos por el boche, a hablando, usted sí le voy a preguntar. exactamente, eso lo podemos hablar usted y yo, porque también tiene que ver, ¿verdad? Como dice Ángel, tú tienes una experiencia. No, yo estoy recién graduado, que no tengo ningún tipo de experiencia y tú te ves en la obligación de aceptar lo que te ofrezca y ya, pero ya como tienes una experiencia, pues tu conocimiento vale dinero, ¿verdad? Y esa es la Entonces, madurez que había mencionado en algún punto también. ajá, Eso uno llega a cierto punto de madurez en la que Y es exactamente. puede uno cuestión de estudiar el rechazar. mercado, es estudiar el mercado, o sea, uno sabe lo que uno estudió y esto es verdad para todos nuestros estudiantes cuando estén recién graduados y tal vez no, porque tenemos estudiantes que están estudiando algo porque ya están en el mercado ejerciéndolo Ujú. y lo que están buscando es el título pues para tener un promotion y que ese career, ¿verdad?
ese crecimiento a nivel de laboral, pues se siga dando. Yo tengo una estudiante ahora mismo en el programa de maestría que ella entró porque su interés era una posición y ella dijo, tienes una maestría en psicología, pues vamos a buscarla, está en Kaiser haciendo su maestría, pero ya ella lo que está buscando es el promotion. Pero cuando uno está estudiando y uno está recién graduado, que todos hemos estado en esa posición, hay trabajos que ya tienen unos salarios prácticamente por default, ¿verdad? Que esto paga tanto. Hay otros trabajos que pueden variar, pero no está de más que nosotros, ¿verdad? Como candidatos a un puesto, hagamos ese avalúo y le podemos preguntar a los profesores que conocen del campo, ¿qué es lo que yo pudiese aceptar en esta posición con mi experiencia y qué no debo de aceptar? Porque también van a haber compañías que van a tratar de pagarte lo menos posible porque es costo efectivo para ellos. Y yo tengo estudiantes que digo, mira, usted que tiene licencia, que tiene una maestría, que tiene que usted estudió tal cosa, menos de tanto es un robo. Y hay personas que ofrecen eso, pero es un robo. Y usted puede conseguir algo mejor. So, la primera entrevista no tiene que ser tu decisión, también de la parte del entrevistado está la prerrogativa de aceptar o no el puesto. Esto no es unidireccional, esto es de ambas direcciones. Así que usted me entrevista y usted me ofrece. Al final yo decido si firmo el contrato o no. Si lo que me están ofreciendo no se ajusta, no lo firmo. Voy y busco más adelante. O a veces uno entra a un trabajo y dice, no es lo que estaba buscando, pero no hay trabajo. Y sigo buscando. O te llaman y te dan una contraoferta. Claro. Eso puede ser también. Porque puede pasar. Es una estrategia también. El decir, una pregunta que tú puedes hacerle al candidato, dices, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes del profesional que va a contratarme para ese puesto? ¿Ves? Eso es una pregunta que es cómoda, ¿ves? ¿Sabe? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan ¿verdad? Como candidato? ¿Qué ustedes esperan de mí? Que yo aporte o en general también, ¿qué esperan ustedes del candidato en esta posición? Exactamente. ¿No? Rosa, esa es una buena pregunta. Siempre en las entrevistas que yo he tenido, dentro y fuera de Kaiser, siempre hacen esa pregunta al final. Le hacen a ti como candidato, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Sí. Y he leído y me ha quedado también de experiencia que siempre es bueno hacer una pregunta, pero hay que saber qué pregunta. Siempre uno escribir 2 o 3 que la tengas allí, pero depende de cómo se vaya desarrollando la entrevista, entonces uno ve si de verdad vale la pena o no, porque si ya te la respondieron y tú la vas a hacer por hacerla, por no quedarte callado, pues tampoco. Pero sí, eso es así. Aquí podemos estar 3 horas hablando de este tema tan amplio y tan maravilloso y tomando notas, porque yo siempre aprendo en los podcasts y por eso me encantan y me los disfruto. Rosa, yo sé que también ha sido muy útil para ti y lo va a hacer, va a quedar ahí grabado, ¿verdad? Totalmente. Cuando tengas preguntas, mira, aquí estamos a tu orden para poder ayudarte a ser exitosa, que seguramente lo vas a hacer, vas a continuar siéndolo. Muchas gracias a ustedes. No, gracias por la invitación. En una palabra, ¿qué recomiendan al que está del otro lado? Yo que sonrían. ¿Qué recomiendan? Que sean ellos mismos. Ajá, doctor Pérez. Que mantengan contacto visual con la cámara, que es bien difícil. Contacto visual a la cámara. Correcto. Rosa. Puntualidad. No lo nombramos. Correcto. No nombramos algo tan importante como ser puntuales. Ha sido una conversación extraordinaria, maravillosa. Les agradezco a los 3. La hemos pasado muy bien, de verdad, y esperamos también que sea de gran utilidad para todos los que van a ver este podcast. Ya en el siguiente capítulo vamos a dar por finalizada la serie, ¿verdad? Que les comenté de cómo ser exitoso en Estados Unidos en 5 años aproximadamente, y va a ser hablando justo del inglés. El inglés, los retos, las oportunidades a los que nos enfrentamos aprendiendo el idioma. Así que por allí les dejo ese dato y agradecida enormemente con el doctor Flecha, doctor Pérez, Rosa, muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Así que bueno, nos vemos pronto. Agradecida. Gracias. Gracias. Chao. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos hoy y no te pierdas los siguientes capítulos de Kaiser Voices, edición en español, el podcast de la División Latina de Kaiser University. Nos vemos pronto.